Continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Pues esto de la reforma eléctrica, la reforma energética, está al rojo vivo. De hecho, hoy el PRI pues, lanzó por ahí su propuesta, la de ellos. Quiero decirles que no, bueno, ya la leí, pero me gustaría revisarla más a fondo. Y las presiones están ahora sí que por todos lados, ¿no? Ustedes saben que la semana pasada vino aquí el enviado especial del presidente Joe Biden, me refiero a John Kerry, y justamente este segmento lo titulamos Las dos versiones de la reunión entre López Obrador, el presidente, y John Kerry. Sabemos que Estados Unidos ahora está en una posición geopolítica muy importante para ellos, muy delicada. Bueno, el mundo está en una posición muy delicada, en donde pues ya sabemos que Estados Unidos, así que digan que tierno es o algo, nada, ¿no? Siempre anda tras la protección de sus intereses, y ahora en este contexto de guerra entre la OTAN y Rusia, ahí que tiene lugar pues ahora sí que en Ucrania, pues las cosas están difíciles. Obviamente, pues no solo Estados Unidos está alerta a lo que sucede ahí, sino también a lo que puede suceder en la esfera de China, en lo que tiene que suceder entre Irán e Israel, el papel que puede tener Turquía y por supuesto toda América Latina, en donde pues Estados Unidos siempre nos ha considerado, no solo a México, por supuesto a México más, porque pues tenemos 3,000 kilómetros de frontera y además con muchísimos recursos naturales, sino también pues prácticamente, pues ya lo dice su eslogan, América para los americanos, es decir, para ellos, ¿no? Entonces, pues van por el control de todo lo que puedan para que los países se alineen a sus intereses, y entre ellos de manera primordial están los energéticos. Bueno, el jueves de la semana pasada estuvo, decía John Kerry, un tipo de 78 años, que fue candidato presidencial por el Partido Demócrata ya en 2004, fue senador varios años, pues, fue también exmilitar, estuvo por allá en Vietnam, a pesar de que después de esa guerra, pues fue uno de los que estuvo promoviendo ahora sí que el cese de la intervención estadounidense en ese país, y también se le considera un experto en temas de seguridad nacional para Estados Unidos, precisamente en temas principalmente Afganistán, Pakistán y lo del cambio climático, que es ahí donde me imagino que viene el amarre de este nombramiento que tiene por parte de Estados Unidos. Bueno, pues esta última visita fue la tercera reunión que tuvo con nuestro presidente en los últimos 6 meses, y la segunda me parece que en un mes y medio cuando mucho. En esta ocasión estuvo acompañado por el embajador Ken Salazar y varios directivos de empresas energéticas, financieras, manufactureras y hasta automotores, ¿no? Estuvo creo que el de la General Motors por aquí también en la reunión, que ya sabemos, pues vienen a vigilar que sus intereses en materia de electricidad, litio, esto subrayenlo también, y energéticos, queden bien y no se les hagan ruidos. Bueno, pues terminó la reunión, vemos que es privada, sabemos que duró, algunos dicen más de 4 horas, otros lo estipulan en 5 horas, o sea, como se fue una reunión muy larga. Y después, saliendo de esta reunión, bueno, pues Kerry dijo algunas declaraciones a la prensa, tanto mexicana como internacional, y dijo principalmente, uno, que el presidente López Obrador se había comprometido a hacer cambios para beneficiar la inversión de Estados Unidos, ojo, la inversión de Estados Unidos, para que estén en posibilidad de invertir, eliminar cualquier obstáculo que hubieran enfrentado y alentar la inversión de ese país, por supuesto, no de otros. Y también, ojo, también a instalar una mesa de trabajo. Otro punto, que la reforma eléctrica constitucional que se está promoviendo tal como está planteada, dice Kerry, es violatoria al Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, y que así se lo hizo saber al gobierno mexicano, y que de mantenerse la redacción actual, pues habría una clara respuesta de Washington en el ámbito comercial. Subrayen de ustedes, clara respuesta de Washington. El tercer punto es que, según Kerry, siempre citando a Kerry, que el presidente López Obrador reunió a varios miembros de su gabinete, que se tuvo una muy buena discusión en la que estuvieron de acuerdo en trabajar juntos en el proceso de transformación hacia energías limpias, que el presidente López Obrador se volvió a comprometer con la visión de México, Estados Unidos y Canadá en un esfuerzo cooperativo para enfrentar la crisis climática. Un cuarto punto, que hay que subrayar aquí esta otra frase, que se acordó con México un conjunto de principios, habría que ver principios de quién, en materia ambiental y de inversión, y que ellos tenían la esperanza de que iban a ser incluidos en la redacción final de la reforma. Entonces, pues ese conjunto de principios, vamos a ver, ahora sí como dicen, de qué lado más cabiguano, ¿no? Y luego agregó que el presidente López Obrador habló específicamente de promover energías renovables, hidroeléctricas,
en este sentido, arreglar algunas y hacerlas más eficientes. Y dijo que López Obrador había sido muy claro de que las energías solar y eólica iban a tener un lugar muy grande en el futuro energético de México. Otro punto fue que el embajador Salazar, equipo, fíjense aquí pues, para leer entre líneas, como diría Tomás Mujarro, ¿no? Que el embajador Salazar, su equipo y nuestro equipo, es decir, el de la Casa Blanca, seguirán trabajando con el gobierno mexicano para asegurarnos, ojo, eso también subrayenlos, para asegurarnos de que la reforma de energía empodera esta transformación y no la restringe, que todavía tienen algunas preocupaciones que esperan pues puedan ser atendidas. Y dice que le insistió al presidente López Obrador que su iniciativa restringe la inversión y que pues ahora sí que muévete para otro lado. Habló en ese entonces de que su representante comercial, la embajadora Catherine Tai, escribió una carta dejando claro que la redacción actual de la reforma es problemática, que amenaza cuidar, como decíamos, el TEMEC, y lo que provocaría una clara respuesta pues, de nuestro proceso comercial. Y dice, pues Kerry, pues estos ojalá se resuelvan antes de que salgan a flote, es decir, párenlos o se tienen a las consecuencias. Y finalmente dijo, pues, la discusión está sobre la mesa en nuestro país, ¿no? Casi el equivalente cuando nosotros decimos la pelota está en tu cancha, está, dice Kerry, la discusión sobre la mesa en México. Bueno, mencionábamos a Catherine Tai, que bueno, pues es una representante ya estadounidense. Ella estuvo en Washington, ella no vino, pero participó en una audiencia ante el Comité de Finanzas del Senado de ese país. Y ahí aseguró que el presidente López Obrador ya había sido informado por ella, fíjense, por ella, o sea, no de igual a igual, sino una representante hablándole al presidente, sí, de una relación no equitativa, no horizontal, sino positiva. Entonces, dice ella que pues, le dijo al presidente de que se estudian todas las opciones disponibles bajo el TEMEC para enfrentar lo que le tiene profundamente preocupada, lo que ha ocurrido a escala legislativa y regulatoria en la industria energética mexicana en los últimos meses, y acusó al gobierno de México de incumplir sus promesas que hizo a la Embajada de Estados Unidos. Imagínense ustedes al presidente López Obrador, bueno, cual sea, ¿no? Bueno, habría que ver el grado de, pues no sé, de sutileza o el grado de, pues de enajenación, ¿no? O de sumisión, sería la palabra correcta, que han tenido esos históricamente los presidentes de México versus al de Estados Unidos. Pues fíjense, acusa al gobierno mexicano de incumplir sus promesas que le hizo a la embajada en materia energética y acusó que con la reforma eléctrica propuesta, México está en retirada en su política de impulsar energías limpias y de apoyar las inversiones estadounidenses en esa materia, a las que se le abrieron las puertas en el pasado reciente. Otra frase para leer con mucho cuidado, a las que se le abrieron las puertas en el pasado reciente, o sea, en los sexenios anteriores, en donde pues sí, les dieron todos. Les dieron todo. Otra cosa que llama mucho la atención es que solamente se preocupa por las inversiones estadounidenses. Bueno, de los muchos columnas y notas periodísticas que se han escrito en esa materia, no he leído por ahí alguna defensa, por ejemplo, que tienen o que tengan sobre las inversiones españolas que las hay aquí en México, o por ejemplo en cuestiones de minería, no solo las españolas, sino inclusive las canadienses, ¿no? Bueno, el hecho es que Tai reiteró sus críticas a la iniciativa del presidente que concentra el mercado del poder en la empresa eléctrica estatal, ¿eh? Otro mensaje de que ni se te ocurra concentrar el poder en la Comisión Federal de Electricidad, porque, según ella, eso llevará al uso de combustibles fósiles, y reiteró la amenaza de que Estados Unidos ya prepara todo su equipo legal para denunciar a nuestro país por incumplimientos en el TEMEC y daños a las inversiones estadounidenses. Es decir, no se metan con las inversiones gringas porque no se van a tener que tener a las consecuencias. Esa fue la versión estadounidense. Es decir, aquí fue el garrote y no sabemos si hubo zanahoria, porque aquí, por lo que yo les acabo de comentar, pues hubo puro garrote de que aliviánense, quédense ahí, no se muevan, o si se mueven tienen que hacerlo bajo esta dirección, bajo esta premisa. ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues él habló principalmente de la mañanera, dio algunas entrevistas ahí cortas, pero podemos decir que en la reunión, entre otros
pues, miembros del gabinete, estuvo la secretaria de Energía, Rocionale, también estuvo el director de América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, pero sí hay que decir que llamó la atención que no estuvo la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Ahí sí fue uno de los aspectos más significativos que incluso nos estuvimos comentando en la mesa que tuvimos oportunidad de participar el viernes pasado en el programa de Momento. Bueno, pues al día siguiente del encuentro con Kerry, el presidente López Obrador dijo que la reforma constitucional en materia eléctrica se queda como está. Y fue tajante, ¿eh? Dice, porque incluye lo que ellos tienen como preocupación, que es lo de la transición energética. Y dijo el presidente, por eso les vamos a enviar la iniciativa para que la conozcan bien. Aseguró que en el encuentro no se plantearon cambios en la iniciativa presidencial de reforma eléctrica, que se les explicó el porqué de la iniciativa y en algún momento dijo, al parecer se sintieron atendidos y satisfechos. Y luego hizo una serie de consideraciones que me parecen importantes, ¿no? Que no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias o que se vaya a estatizar la industria eléctrica. Aquí, por ejemplo, recordemos, se está proponiendo que efectivamente el Estado, pues ahora sí que tenga el 54% ahora sí que de la producción y distribución energética, pero queda un 46% que se le está ofreciendo a la iniciativa privada. Luego también dijo que no es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, energía con agua en las hidroeléctricas. Mencionó el presidente que se está haciendo un gran esfuerzo para ya no crear ninguna planta que produzca energía con carbón y que para eso pues tienen 3 plantas, ¿no? 2 en Coahuila y 1 en Guerrero, que trabajan al 50% de su capacidad. Y eso, dijo él, porque mucha gente vive de la extracción del carbón y les estamos ayudando. Bien, cuando se refirió al supuesto grupo revisor, ¿se acuerdan ustedes aquella frase de que el grupo de trabajo del embajador y el grupo de trabajo de allá de la Casa Blanca, cuando dijo nuestro grupo de trabajo, el presidente López Obrador dijo que nosotros no podríamos aceptarlo ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de China, ni de Rusia. Y dice, y sí hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo. Dice, pero ellos, es decir, los estadounidenses, plantearon eso. Dijo López Obrador, yo me quedé callado, no se aceptó, a lo mejor ellos pensaban que eso iba a ser aceptado y alguien se adelantó a decir que nosotros íbamos a aceptar que un grupo casi vigilara nuestra actuación. Ese de que alguien se les adelantó, pues por supuesto fue Kerry, quien el mismo jueves al salir del Palacio Nacional fue el que dijo, y aquí lo voy a citar actualmente, el presidente López Obrador estuvo de acuerdo en que debemos trabajar en esto. Nosotros propusimos con nuestro embajador Salazar ideas sobre cómo esa reforma puede reflejar de la mejor manera las posibilidades de avanzar efectivamente. Acordamos tener un equipo liderado por el senador Salazar aquí en México que trabajara con la Casa Blanca y con nuestra oficina con el objetivo de asegurarnos que el esfuerzo de la reforma sea lo más apto para avanzar. Hasta ahí la cita. Imagínense un grupo de trabajo liderado por el embajador Ken Salazar. Imagínense, ¿no? Bueno, por lo menos estamos sabiendo los planteamientos de uno y de otro lado, ¿no? Pero pues no se extrañen ustedes que en épocas pasadas, estas cosas que ahora nos estamos enterando y que la verdad mueven a mucha, pues por lo menos reflexión, indignación diría yo, si me aceptan el término, pues es que nos ven como si fuéramos toda su colonia, que nos tienen, ¿eh? La verdad es que, y aquí no me dejará mentir, siempre estamos duro y dale, que hay que crear toda la infraestructura necesaria para que seamos menos dependientes de la economía estadounidense. Bueno, luego el presidente, y hablando de las críticas múltiples que se han hecho del TEMEC y las posibles sanciones que puedan venir ahora sí que en procesos internacionales, el presidente dijo, no hay nada que signifique que nosotros estamos incumpliendo. Nada. Se dice que nosotros no estamos cumpliendo con el tratado por este tema, el de las energías limpias, pero México no participará en nada que signifique corrupción como los contratos de autoabastro. Dice, eso también está en el tratado. Y aclaró que una cosa es comunicarse, mensajes de ida y vuelta, y otra imponer un grupo para vigilarnos y observarnos. Dice, eso no lo permite nadie. A lo mejor sí, a lo mejor en otros tiempos, gobiernos sumisos, entreguistas, pero ya no son los tiempos de antes. Como ven, pues por eso le pusimos que hubo
dos versiones de esta reunión bilateral, la del supuesto control de Estados Unidos sobre México y la negativa del presidente a modificar la reforma constitucional que se discute en el Congreso. También el presidente negó que en el encuentro se haya acordado, bueno, ya mencionaba yo lo de este grupo revisor, y que cuando se dio esta situación del grupo revisor, dijo que Kerry lo había propuesto, pero que él se quedó callado y que no lo aceptó, y que ahí dijo, pues solo México prometió evitar el uso del combustible y carbón en su generación eléctrica, además de sí renovar permisos a las petroleras de Estados Unidos que ya operan en el país, y también ahí lo condicionó a que esos pues, contratos pues, no fueran leoninos. Bueno, pues ya después de estas declaraciones que hizo el presidente, nuevamente John Kerry y también el embajador sostienen que sí se habló del grupo revisor, que el presidente lo aceptó y que los representantes de Washington dejaron claro que la reforma tal como está es vista con preocupación por la posible violación del TEMEC, al poner en riesgo inversiones millonarias y por el aumento de gases invernadero que provocarían los cambios a la política energética de México, y que la visita de Kerry precisamente fue para acelerar nuestra transición hacia un futuro de energía limpia. En otras palabras, la amenaza es que si no se modifica la reforma, ya sabemos, privilegiando los intereses de Estados Unidos, se nos viene una ola de demandas. Hay que decir que esta es la segunda vez que la Embajada de Estados Unidos en este año emite información contraria, algunos dirán encontrada, en las conversaciones entre ambos gobiernos sobre la reforma. En enero, hay que recordar, hubo un encuentro entre el presidente y la secretaria de Energía estadounidense Jennifer Granholm. López Obrador dijo que la enviada de Biden no le planteó inquietudes por la reforma, pero después la Embajada de Estados Unidos difundió declaraciones en las que Granholm enfatizó que expresó abiertamente las preocupaciones reales de la administración Biden sobre el potencial impacto negativo de la iniciativa. Y ahí podríamos coincidir nosotros con de los varios textos que estuvimos leyendo y analizando para este segmento. Nos quedó uno que tiene que ver con una editorial de La Jornada que señala que pues, no debe aceptarse para nada que un grupo de funcionarios foráneos audite el desarrollo del proceso legislativo mexicano sin importar la magnitud de los intereses corporativos en juego. Eso es una postura colonialista y irrespetuosa. Solo el Congreso de la Unión está facultado para decidir si se aprueba, rechaza o enmienda la iniciativa presidencial, y solo el Estado mexicano puede dictar las políticas de aprovechamiento de los recursos naturales nacionales, incluidos aquellos que se emplean en la generación de electricidad. ¿Usted qué opina? Como que no habría que aceptarlo, ¿no le parece?